Saludo de una manera cordial en el nombre de Jesús a mi hermano Vicente Arango, miembro del Honorable Consistorio de Ancianos, y a toda la familia de Misiones Nacionales. Quiero entonces compartir con ustedes este mensaje de la palabra del Señor. Hay un versículo en el libro de los Hechos, el capítulo 8, dice a partir del versículo 5: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Quiero entonces con estos textos bíblicos traer a nuestro corazón, a nuestra conciencia, esta premisa que si nosotros entregamos nuestra vida al Señor, el Señor hace de cada uno de nosotros un instrumento para bendición. Esos somos, instrumentos para bendición. Por eso entonces he tomado este pasaje en el cual habla del ministerio, por decirlo así, del accionar del Espíritu Santo a través de Felipe. Felipe lo vemos como el evangelista. Este no es el apóstol, sino es el evangelista. Y lo vemos a partir desde el capítulo 6, cuando vemos que hay una gran necesidad en medio de la congregación, en medio de la iglesia, pero esta necesidad hace que haya una queja, y la queja consistía en que las viudas de los griegos eran desatendidas, y nosotros sabemos muy bien que el Señor se ha erigido como el protector de los desamparados, protector de los huérfanos, de las viudas, y en este caso pues son personas muy importantes a las cuales había que darle la atención. Es el sentir que tiene Dios, y de allí entonces que es tomado en cuenta con otras 6 personas para que sean aquellas que fueran y atendieran a estas personas, a estas viudas, que vuelvo y repito, eran muy importantes. Esto hacía que los que estaban encargados de la oración y de la predicación de la palabra del Señor, pues pudiesen hacerlo sin ningún contratiempo y sin ningún otro tipo de distracción. Esto nos da a entender que nuestro Dios es integral en cuanto al cuidado que tiene de nosotros como iglesia. Pero en su momento, entonces Felipe es tomado para que comience a servir primeramente a Dios y luego a este grupo de personas que son neurálgicas, que son importantes en medio de la congregación. Por eso entonces vemos cómo Dios se encarga de ubicarnos en su debido momento en un lugar en donde Él quiere que nosotros le sirvamos. Recuerde, somos instrumentos para bendición. Luego de esto, entonces, vemos a este mismo hombre, Felipe, ya en un accionar completamente diferente, en donde está inmerso en una persecución y le tocó que huir, y sale entonces del lugar donde estaba, de Jerusalén, y luego de ver que uno de aquellos hombres importantes, llamado Esteban, importante en la iglesia, fue apedreado y fue dado de muerte, le toca que huir y sale huyendo hasta llegar a Samaria, pero allí este hombre entonces ya es tenido en cuenta para otro tipo de servicio. Ya Dios entonces lo toma para predicar la palabra del Señor, y llega en un momento crucial a Samaria, en donde no hay quien les haya extendido el evangelio. El Señor ya había primeramente pues hablado
en Samaria. Todos recordamos muy bien lo que es ese pasaje en el cual el Señor pasó por Samaria y habló con una mujer, la samaritana. Pero luego de esto, luego de la muerte y de la resurrección de Cristo, no había habido ningún hombre que haya ido a predicar la palabra del Señor. Y llegó un momento en el cual encontramos a este hombre que es usado por Dios. Hay una necesidad tan apremiante, hay hombres que están, hombres y mujeres poseídas por demonios, hay personas paralíticas, hay cojos, hay muchos enfermos y sobre todas las cosas la necesidad de la salvación. Entonces Dios, viendo la necesidad esta tan importante, comienza a usar al que antes fue usado para atender a las mesas, ahora comienza a extender la palabra del Señor, y Dios comienza a hacer que estas personas que escuchan comiencen a entender que no hay otro Dios sino Jesucristo, y comienzan a darle la adoración, la honra y la alabanza. Pero también el Señor comienza a obrar de tal manera que los espíritus inmundos que atormentaban en aquel entonces aquella ciudad, aquellos hombres, se tenían que ir. Y también vemos cómo los paralíticos eran sanados, los cojos de la misma manera, y vemos algo tan apoteósico, tan maravilloso, que dice la Escritura que había grande gozo en aquella ciudad. Entonces, hoy tenemos que comprender que todo lo que Dios hizo a través de este hombre, Felipe, fue algo maravilloso, portentoso, fue de gran bendición. Este hombre se dejó usar por Dios, le entregó su vida a Dios, y luego de eso se dejó usar por Dios y fue de bendición en diferentes aspectos para atender a las viudas. Es decir, en la obra social y también en la predicación de la palabra del Señor. Es decir, que encontramos aquí algo pero muy integral de parte de nuestro Dios. Dios nos puede usar de la forma como a Él le plazca, pero siempre sabemos que es de la mejor manera, poderosos en Dios para destrucción de fortalezas. Así, hoy entonces estamos encaminando a que todos los que nos escuchan o los que están viendo este mensaje, este video a través del cual estamos predicando la palabra del Señor, a que si le entrega la vida al Señor Jesucristo, Dios hará de usted grandes maravillas, hará con usted portentosas obras en las cuales habrá gran gozo en aquellas personas que estén a su alrededor. Por eso hoy nosotros estamos instando de que definitivamente entregue su vida al Señor y deje que Dios haga de usted un instrumento por el cual Él manifieste su gloria. De esta manera podemos también traer a colación al apóstol Pedro, que en su debido momento quiso entregarle la vida al Señor y dijo que si era preciso hasta su vida la entregaba. Sabemos bien que el Señor le dice de que va a cantar el gallo y él lo va a negar 3 veces, pero a la postre nosotros bien sabemos que Dios tuvo en cuenta a este hombre y también lo usó como un instrumento para bendición a aquellos a los cuales vieron su ministerio y disfrutaron de su ministerio. Dentro de ellos podemos citar a un Eneas, podemos citar a una Tabita, a uno enfermo, y la otra que había sido, ya había muerto. El Señor la resucita a través de su ministerio. Podemos citar cómo Pedro llega a la casa de Cornelio, y este hombre que era tenido de gran estima allí en el pueblo, porque aunque era romano, centurión romano, era un hombre temeroso de Dios, de mucha oración y que daba limosnas al pueblo. A este hombre le llegó el momento para alcanzar la salvación, y la salvación el Señor se la dio. El mensaje para la salvación se la dio a través de Pedro. Es decir, que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, Dios definitivamente la tiene en cuenta para que sea un instrumento y manifestar su gloria. Hoy entonces queda la gran invitación para todos aquellos que desean servirle al Señor. Pongan su vida en la mano de Dios
y deje que Dios lo use conforme Él quiera. Él no lo va a poner en el baúl del recuerdo. Él lo hará ahora, en este mismo instante, un hombre poderoso en Dios, lleno del Espíritu Santo, con la palabra de vida en su boca, y también que pueda invocar el nombre de Jesucristo y así de esa manera darle la gloria al Señor y hacer que las tinieblas tengan que retroceder y el imperio de Satanás caer, y hacer que muchas personas vengan ante la presencia del Señor con gran gozo, entregando sus vidas y también dispuestas a servirle al Señor. No olvide, coloque su vida en las manos de Dios. Dios hará de usted grandes cosas y grandes maravillas. El Señor Jesús le bendiga.